desarrollar eh, nuestro tema con la ayuda de Hashem. Todas las fuentes que les traigo en los Shiurim son de la literatura judía tradicional que ustedes van conociendo poco a poco y que también estudian con los demás rabinos. A menos que les traiga de repente alguna referencia o histórica o arqueológica. Pero hasta el momento todo lo que haciendo en los shiurim, en las clases, ha sido de la literatura judía tradicional, lo que ustedes están aprendiendo de el Tanaj, la Biblia judía, Midrashim y otras fuentes como el Talmud y otras fuentes que tenemos también en el judaísmo tradicional. Las imágenes pues son de este instituto que les hablé y también imágenes que nos proveyeron el Rab Yitzhak Cohen de su instituto Le Shechnot Yidreshu, que es también una institución que se encarga acá en Israel de enseñar acerca del Bet HaMikdash. Ok, comenzamos hablando un poco generalidades del tema y quisiera comenzar a hablar un poco acerca de la dificultad ante el tema del Bet HaMikdash. ¿Por qué es difícil el tema y por qué siempre se nos presentan Idgarim, eh, retos con este tema del Bet HaMikdash? Eh, bueno, como ustedes saben, ya el templo de Jerusalén fue destruido hace mucho tiempo. Ya tenemos 2 milenios de la ausencia del templo a Jerusalén, eh, con este largo exilio que ha experimentado el pueblo de Israel, la diáspora, esparcidos por todos los países. Y la ausencia del templo, pues básicamente es uno de los grandes desafíos que tenemos ante el tema, ya que no podemos extrañar lo que no conocemos. Incluso muchas generaciones que nos antecedieron tampoco conocieron el templo, tampoco lo vieron, no pueden describir que es una javayá el poder estar ahí. Em, la comunidad también del exilio, de no molestarse, moverse a algo que simplemente se desconoce. No sabemos lo que es el templo, tampoco nuestras generaciones que pasaron, no nuestros padres, no nuestros abuelos, no nuestros tatarabuelos, y muchas generaciones que han pasado y pasado y pasado. No conocieron el templo y esta es una de las grandes dificultades del tema. Nadie nos puede contar anécdotas o experiencias de primera mano acerca de este tema. Por otro lado, también tenemos las exigencias que conlleva tener un Mikdash. Posteriormente vamos a ir desarrollando los conceptos de los diferentes grados de santidad que tiene el monte del templo hasta llegar al grado mayor de santidad que está en el Kodesh HaKodashim, donde está el Aron HaKodesh, donde estaba el Aron HaKodesh, el arca del pacto. Y esta es una de las tantas exigencias, el nivel de santidad que tiene lugar y que demanda de sus visitantes un nivel de pureza ritual, que posteriormente vamos a estar desarrollando también estos conceptos, que es la pureza ritual y que es también el estado de impureza ritual. Eh, Hoy en día, por definición, pues sabemos que todos estamos en un estado de impureza ritual, en el sentido que eh, todas las personas, los judíos, hemos estado alguna vez en contacto con algún cadáver, con alguna persona que murió, ya sea un familiar u otra persona, y eso nos pone en un estado de impureza que se llama tumatmet, impureza por muerto. Eventualmente vamos a desarrollar más este tema y eh, esa es una de las conciencias que habría que despertar teniendo el Bet HaMikdash, ya que no está prohibido por la Torah poder subir a este lugar en un estado de impureza ritual y hay un castigo muy severo por entrar al lugar en estado de impureza y es un lugar que demanda muchísimo cuidado de parte de las personas que lo están visitando.
Bueno, este es en general una de las tantas dificultades que tenemos ante el tema y vamos a tratar de irla desarrollando para ir justamente despertando la conciencia y estudiando acerca de lo que es el Templo de Jerusalén. Eh, Tenemos aquí un mapa del templo. Este es un mapa del segundo templo. Eh, lo que quiero, vamos a estar viendo seguido este mapa, así que no se preocupen si lo pasamos un poco rápido y de repente quedan algunas dudas. Posteriormente vamos a irlo viendo más y más con más detalles. Lo que quiero señalar acá, ven todo el recuadro, es en este mapa, es como decir todo el monte del templo, todo el área donde está, o donde estuvo el Bet HaMikdash, que hoy en día está la cúpula de la roca ahí, una mezquita, como ustedes saben y han visto en fotografías y en videos. Eh, la cúpula de la roca se encuentra en este lugar y en este rectángulo pues tenemos todo lo que era el área del Arabait, el monte del templo, donde está ahora el cursor del mouse, em, donde está ahora el cursor del mouse es el este y donde lo voy a pasar ahora es el oeste. Acá arriba, al menos en este mapa, es el sur y acá abajo, donde está ahora el cursor, es el norte. Ok, entonces, al menos por ahora, lo que quiero dejarles es el concepto. Besat Hashem, en la próxima clase vamos a hablar de las 4 direcciones y por qué algunos utensilios sagrados del Bet HaMikdash estaban en cierta dirección y no en otra dirección. Entonces, no se preocupen si no entramos mucho en detalles de las 4 direcciones. Lo que quiero ahora es que se fijen que el eje básico de el templo va de este hacia oeste. Acá en el oeste, en hebreo, Ma'arav, es donde hoy en día está el Kotel Ma'aravi, el Muro de los Lamentos o Muro Occidental, acá en el oeste, como pueden ver ustedes. La cercanía del oeste con el lugar más sagrado que está acá. Este es el edificio general del Bet HaMikdash. Este es el edificio, todo lo que está acá en azul celeste. Em, Este lugar acá se llama Ulam. Esta parte se llama Ulam. Aquí habían 2 columnas. Posteriormente vamos a hablar de ellas. Ok, entramos, vamos entrando. Este se llama el Ejal. Aquí estaban utensilios sagrados muy importantes, como la menorá, como ustedes pueden ver, es la que está marcada con el número 10. Eh, el que está con el número 21 es la mesa de oro. El número 12 es el altar de oro, donde se ofrece el incienso, la ketoret. Luego tenemos el parojet, esta cortina, esta línea que dice número 19. Es una cortina doble que se llama parojet. Y el número 20 que se ve acá es el arca del pacto, Arona Brit o arca del pacto o Arona Kodesh, tiene varios nombres. Posteriormente vamos a repasarlos un poco más. Este es el lugar más sagrado. En este lugar también se encuentra lo que es el Eben Eshtia, la piedra fundamental. También posteriormente vamos a hablar de ello un poco más. Hoy en día, en todo, en toda esta zona está el Domo de la Roca, la mezquita esta, y en este lugar el Kodesh HaKodeshim está, incluso hoy en día se puede ver la piedra fundamental, la Eben Ishtia, de donde explican los sabios que el mundo fue creado. Em, Esto en general. Posteriormente también vamos a hablar de la parte funcional más importante del Bet HaMikdash,
que va en el eje contrario. Como dijimos, el eje fundamental del Bet HaMikdash va en una dirección de este a donde está ahora el crucero, donde estaba la entrada, por así decir, frontal del Bet HaMikdash, en el este, y el oeste hacia el oeste, hacia la dirección del Kodesh HaKodashim, donde ustedes pueden ver que se ubica o ubicaba el arca del pacto. Ok. Ahora en el eje contrario de sur, acá arriba en este mapa, hacia acá al norte, abajo, ustedes pueden ver que está una estructura que está representada por varios números, 4, 13, 14, 8. Toda esta estructura que se encuentra acá que ustedes pueden ver es el altar, el Mizbeach, el altar, que en el tiempo del desierto era un altar de bronce, de Nehoshet, y el tiempo de que ya se pudo construir un templo, se hizo un altar de piedra. Vamos a ver más y más detalles a medida vamos estudiando acerca del Mizbeach. Ok, lo que quiero que se quede acá el concepto, que el servicio nuestro como seres humanos hacia Hashem, hacia el Creador, se daba en esta dirección, en este eje, en el eje de sur hacia el norte. ¿Por qué digo primero sur? Porque, como ustedes pueden ver, esta es una rampa que sube hacia el Mizbeach. Y entonces se subía hacia el altar desde el sur hacia el norte. Por eso digo, entonces el eje va de sur a norte. Y en esta dirección se hacía el servicio fundamental de los sacrificios. Ahí se llevaban la gran mayoría de los sacrificios, ahí se hacían. Posteriormente vamos a ir desarrollando qué sacrificios, cómo se hacen, a dónde se hacían cada uno de ellos y qué se hacía con cada una de las partes de los animales que se faenaban. Eh, entonces, en general, les dejo estos conceptos. Eh, Solamente antes de seguir a la siguiente diapositiva, volviendo al eje de este a oeste, entrando por el este, tenemos el Ezrat Nashim. Este Ezrat Nashim estuvo desde el tiempo del primer templo que construyó Salomón, el hijo de David Amelech, el rey David. Esta era la Ezrat Nashim. Aquí podían estar las mujeres de Am Israel, estaban acá, también habían niños. Estas gradas que ustedes pueden ver acá, representadas con el número 2, son una serie de 15 gradas. Aquí en este lugar es donde los levitas eh, en la fiesta de Sukkot hacían lo que se llama Shir HaMa'alot, el canto de ascensiones. No sé si alguna vez lo han leído en los Salmos, que dice un canto de ascensiones de David. Son justamente 15 salmos, entonces se iba haciendo un salmo por grada y se iba elevando, porque el Shir HaMa'alot, lo vamos a ver posteriormente, son cantos de ascensiones, de ascenso espiritual que el rey David compuso. Entonces pasamos del Ezrat Nashim, pasamos hacia el Ezrat Israel, que se ve un poco más pequeño, con el número 15, que es donde llegaban todos los hombres que que no eran sacerdotes, llevaban sus sacrificios, entonces se paraban en este lugar y llegaban hasta ahí. Luego tenemos una serie de gradas, donde está ahora el puntero moviéndose, que se llama el Duhan. Es el atrio donde los levitas se paraban a tocar instrumentos y a cantar. Ese es el servicio de los levitas, se daba en este lugar que se llama el Duján o el atrio. Y posteriormente vamos a ir viendo más detalles acerca de estos aros, de estas mesas que están acá, el Beta Moquer que está acá, y vamos a ir desarrollando poco a poco. Algo que también les quería dejar es que esta estructura que ustedes ven acá se llama el Sorek. Todo esto que rodea acá, 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 todo esto se llama el Sorek. ¿Y qué es el Sorek? El Sorek es una especie como de valla que había, que indicaba que personas no judías
tenían prohibido entrar más allá de esta valla que estaba acá. O incluso hay un museo acá, en el Museo de Israel también tienen un letrero del tiempo del Segundo Templo, que estaba justamente en este lugar, el Zurek, está en latín, escrito en latín, que personas no judías tenían prohibido pasar de ese lugar, de acá afuera hacia más adentro, porque el lugar tenía ya más santidad. Posteriormente vamos a detallar más acerca de los grados de santidad, pero esto es lo que se llama el Zorek. Es un tipo de valla que indica que más allá ya no pueden pasar personas ajenas al pueblo judío, e incluso alguien que sí es judío pero no es sacerdote no podía entrar a todas las áreas del templo. Por ejemplo, en ciertas ocasiones podrían entrar acá, al Estrada Kohanim, no siempre. Sin embargo, al Ulam y más adentro, a lo que propiamente se conoce como la casa, el Bait, solamente sacerdotes podían entrar, y al lugar más santo, donde estuvimos hablando, el Kodesh HaKodashim, solamente el sumo sacerdote podía entrar, y solamente una vez al año, que es en Yom Kippur, y solamente para hacer el servicio. No que podía entrar a ver qué lindo lugar y qué lindo y qué santidad de la Roma Kodesh. No, él solo entraba durante el servicio, y como ustedes han estudiado, el día de Yom Kippur se ofrecía también el incienso en el Kodesh HaKodashim, en el Arón. Entonces incluso el sumo sacerdote no podía ver el Arón, lo que miraba era el humo que estaba en el lugar. No miraba el arca del pacto. Ok, esto en general acerca del mapa. Posteriormente, eh, la idea es desarrollar por medio de las clases más y más conceptos acerca del Betamigdash. Ok, seguimos con las generalidades del Betamigdash. Como ustedes saben, la Torá está compuesta por 613 mitzvot. Sin embargo, con la destrucción del Betamigdash se perdieron más de 200 mitzvot. El Betamigdash constituye el centro de la vida judía y el centro también de la monarquía, como vamos a ver posteriormente, el centro de la vida judía. Y con su destrucción se perdieron más de 200 mitzvot. Eh, Cuando tocaba ir al Betamigdash, tocaba ir, hay una demanda de ir 3 veces y presentarse 3 veces a Jerusalén, lo que se llama Shalosh Regalim, las 3 peregrinaciones, que son la fiesta de Pesach, Shavuot y Sukkot, 3 veces al año. Y como ustedes pueden ver, el viaje de peregrinación de las tribus, más que todo las que estaban más lejos hacia el norte, al otro lado del Jordán, como la tribu de Reubén, la media tribu de Menashe, la tribu de Gad, que estaban al otro lado del Jordán. Les tomaba mucho más tiempo llegar hasta acá a Jerusalén, y poder subir al Bet HaMikdash. Podía tomar hasta un mes el viaje, solo de ida, de vuelta tomaba otro mes. Entonces, como pueden ver, y subir 3 veces a Jerusalén, es por lo menos estar de viaje medio año. Era un esfuerzo muy grande que tenían que hacer las tribus para poder subir a Jerusalén y presentarse ante las fiestas como demanda la Torá. Cuando venían los peregrinos de las demás tribus, recuerda que Jerusalén era la Najalá, era la heredad principalmente de 2 tribus, la tribu de Benjamín principalmente y la tribu de Judá. Entonces, las demás tribus, Dan, Asher, Naftali, Reuben, Gad, Menashe, Issachar, Zebulun, todas las demás tribus tenían que viajar hacia el área de Benjamín y Judá para poder acercarse al templo. Entonces todos los peregrinos de las demás tribus pasaban su estadía en la casa de los que vivían cerca de sus hermanos de Benjamín, de Judá, y no pagaban. Hay una prohibición de cobrar renta en Jerusalén. Esto lo trae el Ramban en sus leyes de Ilhot Beit HaMikra, la casa escogida del templo.
Y él trae que está prohibido cobrar renta en Jerusalén debido a su santidad. Entonces los hermanos de Benjamín y Judá no hospedaban a sus demás hermanos, no tenían que pagarle por su estadía, pero como una muestra de agradecimiento, las personas que subían de otras áreas de la tierra de Israel, pues dejaban las pieles de los animales que ellos venían, que traían para ser sacrificados, como un acto de agradecimiento. Incluso trae una beraita de Abot de Rabbi Natán, que los anfitriones, o sea, los que vivían acá cerca en Jerusalén, de Judá y Benjamín, incluso dormían fuera de sus casas para poder hospedar a sus invitados y todos estaban felices. Más adelante vamos a ver que uno de los grandes de los milagros que siempre ocurría, que siempre había espacio para todos en Jerusalén. Nunca hubo una situación en la que alguien que venía no encontraba un lugar donde hospedarse y tenía que quedarse en la calle. Hasbe Shalom. Eso era una de las bendiciones que recibía Jerusalén en ese tiempo. Eh, bueno, este verso que les traje, ustedes lo conocen, Meshkachech Yerushalayim Tishkach Yemini. Sí, yo te olvido Jerusalén, que se olvide mi diestra, mi derecha. Esto está en los Salmos. Este verso dice antes de quebrar la copa, en la jupá, en las bodas. eh, Trae el Radak, el rabino David Kimche, que David quiso decir acá, que se olvide también la melodía. eh, la melodía es algo muy importante en el templo. El templo es un lugar muy musical, como vamos a ver posteriormente. Y la música tiene características muy especiales, espirituales, cuando se toca en la escala adecuada, de la forma adecuada, de la melodía adecuada. Los levitas tenían un sistema muy especial de tocar y tenían también fórmulas muy especiales de armonía, que ellos sabían qué tocar exactamente cuándo, y eso elevaba los sacrificios y agregaba muchísima espiritualidad en el templo. Y entonces trae el Radá, que también acá en este verso el rey David también quiso decir que se olvide mi melodía, de mi arpa, que no se escuche. También trae el Ramjal, el rabino Moshe Chaim Luzzatto, que por medio de una canción todo el mundo se va a elevar en el futuro cuando venga el Mashiach. También se habla de 10 canciones fundamentales, 9 que ya fueron compuestas, desde Adam a Rishon, el primero, y hay una décima que está esperando ser compuesta. Lo vamos a ver posteriormente con la ayuda de Hashem. Esto lo trae el Ramjal en Mahamar Geulah, Beshir Ya'ale Haolam. Por medio de una canción el mundo se va a elevar, para que vean la importancia que tiene la música, aunque hoy en día no se aprecie tanto así. Sin embargo, con la ayuda de Hashem, en un futuro eso va a regresar. Eh, Siguiendo la idea que trae este verso de los Salmos, Tidbak Leshoni, que mi lengua se pegue a mi paladar, Lejiki, Imlo Eshkelcheni, si no te recuerdo Jerusalén, Imlo Ale et Jerusalén al Rosh Simhati, si no pongo a Jerusalén por arriba de mi más grande Simha, alegría. Por eso lo decimos cuando nos casamos, el día de la boda, porque es un día que nos causa mucha alegría, sino el día que más nos causa alegría. También quería traer acá el concepto de, como dice acá el rey David, "Tidbak leshoni lejiki", que mi lengua se pega a mi paladar. Vemos este concepto a lo largo de los salmos, que el rey David trae el concepto de que la alabanza está en la boca de los que maman. Esto también lo trae en los Tehilim, en los salmos, y siempre en los profetas se ve a Jerusalén como uno que se le ve como una mujer, se le puede representar como una mujer, y otra que se le ve como una madre. ¿Por qué se le ve como una madre? Porque de Jerusalén eh, salió, por así decir, nació todo el pueblo de Israel. Y todo el pueblo está representado en el Bet HaMikdash, como vamos a ver posteriormente. Y
ahí está el origen de todo. Por eso he visto como Jerusalén es vista como una mujer, como una madre, de la cual sus hijos se amamantan. Recuerden que la característica que Hashem, que la Torah le dio a la tierra de Israel es una Eretz Zavat Halav Udevash, una tierra donde mana leche y miel, y de la leche justamente de donde los bebés se alimentan de la leche. También hay un concepto en la Kabbalah que explica el Ramjal, el concepto de Yenika o Anaká, que significa lactar. Anaká en el hebreo moderno de ahora, eh, que significa lactar. También él dice, explica el Ramjal, que todo el sistema del mal, la citada el otro lado, el sistema del mal que fue creado, y este sistema también se amamanta, lo trae así en estas palabras, el Ramjal se amamanta del sistema de la Kedusha, del sistema de santidad. De ahí toma toda su fuerza. El mal no tiene esencia propia, sino que toma su fuerza de la santidad y de ahí se alimenta constantemente. Constantemente se alimenta de ahí. Sin embargo, el mal en sí mismo no tiene esencia propia, sino que lo que busca siempre es alimentarse del sistema de la santidad. Esto lo explica el Ramjal en el libro, en uno de sus tantas obras, Kinat Hashem Sevakot, el celo de Hashem de las huestes, y que de ahí hoy en día se está alimentando el sistema del mal con la caída del Bet HaMikdash, porque como ustedes saben, el Bet HaMikdash, el templo, representa el lugar de mayor santidad para Israel, y una vez que el Bet HaMikdash y el medio por el cual nosotros nos sostenemos en el sistema de Kedushá, de santidad, no está, toda esa fuerza se tiene que desviar hacia otro lado. Entonces, lamentablemente, la está aprovechando y se está aprovechando de toda esta leche, por así decirlo, es el sistema del mal, para que vean para que vean ustedes la gravedad de no tener un templo. Eh, Quiera Hashem que pronto sea reconstruido y que podamos nuevamente tener ese influjo, como explica el Ramjal, de Shefa, de toda la abundancia espiritual que viene por medio del Bet HaMikdash, desde el mundo superior hacia este mundo. Todo se canaliza por ahí, incluso hoy en día que no está físicamente el Bet HaMikdash, pero siempre los influjos espirituales y la abundancia que llega al mundo llega por medio de ese lugar de Jerusalén, del monte del templo, aunque hoy en día no se aprecie y no se vea, eso todavía está ahí. Por ese lugar, aunque el templo no esté físicamente con nosotros, el lugar mantiene su santidad. Ok, tenemos entonces que desde Adán, el primogénito, el servicio a Hashem, el sacerdocio, viene desde Adán, el primogénito, el primer primogénito, valga la redundancia, hasta llegar a la familia de Aarón, el Cohen, el sacerdote. En las clases que vienen también traemos esto, la importancia de la primogenitura y de cómo llegó el servicio sacerdotal desde los primogénitos hasta los sacerdotes. Vamos a ir desarrollando los conceptos. Como ustedes saben, en la medicina hay la anatomía, fisiología, para poder entender el cuerpo humano, y así también les traigo con los shiurim, con las clases, cuál es la anatomía y la fisiología del Bet HaMikdash, con qué fuerzas está compuesto y por qué, y entonces así con la ayuda de Hashem podremos entender un poco más de cómo funciona todo este concepto del templo. Adam Rishon, el primer hombre, es creado desde el monte Moriah. El monte Moriah es el mismo monte, el Arabait, donde está el templo. Entonces, como vemos, Adam Rishon fue creado desde el lugar que le iba a proveer expiación en un futuro. Esto está escrito en un Midrash, en Bereshit Rabbah 14:8. Exactamente de dónde, del lugar donde les enseñé que está el altar.
no del Kodesh HaKodashim, de la piedra fundamental, sino que del lugar que en un futuro le iba a proveer expiación a Adán, el altar. Como vamos a ver posteriormente, el altar estaba hecho de piedra y de tierra. Y el Midrashim traen que Hashem trajo tierra de los 4 puntos cardinales, la juntó en este lugar donde posteriormente iba a estar el altar y de ahí fue creado Adán, el primer hombre, y entonces vemos como el primer hombre fue creado desde el lugar que posteriormente iba a ser el lugar del altar, donde iba a traer expiación para todas las transgresiones en un futuro. El servicio Hashem, como dijimos, sacerdocio, es pasado de generación a generación a través de los primogénitos hasta el pecado del becerro de oro. Esto lo vamos a ver con más detalles posteriormente, donde fue traspasado a la familia de Aarón, que como ustedes saben es el hermano de Moshe Rabén. Ok, en un comienzo, los únicos sacrificios que se trajeron hasta en un comienzo eran olot. ¿A qué me refiero con olot? Este es el sacrificio más básico que se ofreció, que se ofrecía. El korban ola viene del verbo en hebreo la'alot, subir o subir. Y el korban ola, que también se le llama korban atamid, o sea que es el korban, el sacrificio fijo. ¿Por qué era fijo? Porque era el que se hacía todos los días. Se hacía en la mañana, en la mañana se hacía uno, en la mañana, en la tarde se hacía el otro, se hacían 2 al día. Entonces por eso lo llama el korban atamid, porque era fijo, se hacía siempre, siempre, todos los días, todos los días, todos los días en el Bet HaMikdash. Se hacía continuamente la ofrenda continua, Corban Ola. Porque el Corban Ola es el sacrificio más básico que se traía. Y ya que este sacrificio, el Corban Ola, el significado fundamental es recibir, reconocer la soberanía de Hashem en el mundo, y todo el animal se quemaba en el altar, excepto la piel. La piel de los animales no se ofrecía en el altar. Posteriormente vamos a hablar un poco más de eso. Y entonces el Kurban Olah o Kurban Atamid, el Kurban fijo, era quemado completamente en el altar. Y esto se ofreció desde un comienzo. Lo vamos a ver también que más adelante que Noé también ofreció Olot o Korbanot en plural de Olah. Y tenemos que en el futuro el sacrificio más importante va a ser el Korban Todah, el sacrificio de gracias o de agradecimiento, ya que como ustedes saben, con la venida del tercer templo se necesitan una serie de cambios en la humanidad que van a venir en este milenio que está por entrar. Ya casi estamos entrando al milenio eh, sexto, al año 6000. Durante todo este milenio, del 6000 al 7000, la Tierra y la humanidad necesita pasar una serie de cambios espirituales e internos hasta llegar al séptimo milenio. Posteriormente vamos a desarrollar más estos conceptos de los milenios. Eh, una de las cosas que, como también trae la Gemara, que el Yetzer Hara va a dejar de existir, y con ello la inclinación al mal, cuando sea quitada, básicamente el libre albedrío va a ser más relativo. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces el Corban, que va a ser más importante y más relevante traer un sacrificio de gracias que traer un sacrificio por una transgresión, por un pecado, ya que si no tenemos mal en nosotros, entonces no hay transgresión. Si no hay transgresión, entonces no hay una necesidad de expiar algo en el altar. Entonces, por eso, por este concepto, en el futuro, durante este milenio, el sexto, cuando venga el Mashiach, todo este milenio sexto al séptimo se le llama Yemot HaMashiach, los días del Mashiach, lo que estamos esperando.
la venida del Mashiach. En todo este milenio, la humanidad se tiene que reparar y tiene que empezar a elevarse. Posteriormente vamos a ver cómo se van a ir elevando, según nos han enseñado la tradición. Entonces, en el futuro, el Corbán, el sacrificio más importante, va a ser el Corbán de todo venir y dar gracias a Hashem, dar gracias por lo que Él nos da. eh, Eso va a ser lo más importante y más relevante en un futuro. Eh, los patriarcas, desde luego, sentaron las bases para el servicio en el Bet HaMikdash. Y esto lo vamos a ir desarrollando en los próximos shiurim con la ayuda de Hashem, como Abraham empezó a fundar las bases para el templo de Jerusalén, como Isaac también lo hizo, como Jacob también lo hizo, y como las demás tribus posteriormente contribuyeron para eso, ya que en las tribus donde está representado todos los servicios, con la construcción del Bet HaMikdash, la construcción del Bet HaMikdash requiere un esfuerzo colectivo del pueblo de Israel y un esfuerzo en lo particular del rey de Israel. ¿Por qué voy de lo colectivo a lo personal? Ya que, como vamos a ir desarrollando, eh, las fuerzas espirituales y las esencias de las 12 tribus de Israel son necesarias para que exista un templo, que para que el Bet HaMikdash esté en pie en Jerusalén, ya que estas 12 fuerzas de las 12 tribus tienen que estar en armonía y cuando todo esto está en armonía, entonces hay un templo en Jerusalén. Es por eso que hasta el día de hoy no hemos logrado que se pueda construir el Bet HaMikdash, porque todavía todas las fuerzas de las demás tribus no están presentes de manera como debe serlo. Posteriormente también vamos a hablar un poco de esto, de las tribus. ¿A qué me refiero con esto? Es que como ustedes saben, cuando murió el rey Shlomo, el reino de Israel se dividió en dos. Hubo un cisma en el reino, en el Malhut, y se dividió en los dos reinos, el reino del norte, encabezado por los reyes de la tribu de Efraín, y en el sur, en Jerusalén, por los reyes de Judá, de la tribu de Judá, de la familia del rey David. 10 tribus estaban en el norte, sujetas al reino del norte, y la tribu de Judá, Benjamín, que son las que estaban alrededor de Bet-Hamikdash, son las que estaban en el reino del sur, juntamente con la tribu de Leví y los sacerdotes, desde luego. Sin embargo, también hubo miembros de otras tribus que estaban en Jerusalén, en el reino del sur, ya que, como vamos a ver luego, en el Bet-Hamikdash estaba lo que se conoce como Sanedrín, como la corte suprema, que estaba dentro de el Arabait, dentro de el complejo del templo, en una recámara que se llama Lishkat Agazit, la recámara de la piedra labrada. Ahí es donde estaba ubicada en el norte. Posteriormente vamos a ver por qué, Dafka, por qué tiene que ser en el norte, hacia el norte. Ahí estaba ubicado el Sanedrín, la Corte Suprema. Eh, Había miembros de todas las tribus en el Sanedrín. Entonces, obviamente, ellos y sus familias tenían que estar de alguna forma siempre cerca de Jerusalén. Entonces, sí, hasta el día de hoy hay presencia de todas las tribus. Eh, Estoy hablando en el sentido étnico de Am Israel. Hay presencia de todas las tribus en lo que hoy en día se conoce como pueblo judío. Hay presencia de todas las tribus, sin embargo, la gran mayoría de todas las demás tribus que no son Judá, Benjamín y Leví, eh, hoy en día están en el exilio y son parte del misterio de las tribus que no sabe dónde exactamente se encuentran hoy. Pero lo que sí sabemos es que la construcción de Bet HaMikdash requiere un esfuerzo colectivo de todo el pueblo y en particular del rey de Israel. Trae el Rambam Maimónides en sus leyes Ilhot de
Melahim o Milhamot, las leyes de los reyes y de las guerras, que es menester del rey de Israel construir un templo. Como ustedes saben de la historia, el rey David fue su mayor proyecto de vida, fue hacer todas las preparaciones posibles y todo su esfuerzo para que el Bet HaMikdash fuera construido. Sin embargo, no pudo ser construido de forma mamashit por él, befoal, en la práctica no fue construido por él, ya que Hashem, por medio del profeta, le mandó a decir que dado que él había derramado mucha sangre en su vida, ya que era un guerrero también, él no podía construir un lugar que representa paz, que representa armonía, no solo para el pueblo de Israel, sino que para todo el mundo. Entonces, él no pudo hacerlo, sin embargo, todos los esfuerzos y la preparación la hizo él, rey de Israel, y fue su hijo el que eventualmente logró terminar el proyecto que empezó su padre. El rey David sentó todas las bases y hizo toda la organización de cómo iba a ser el servicio en el templo, con la ayuda también, desde luego, del profeta Shemuel. Eh, por eso les traje acá que la dinastía davídica y su estrecha relación con el templo. Vemos como posteriormente hubo un rey de Judá que cometió el error de tratar de ofrecer incienso en el templo. De repente cometieron el error de sentir que el templo era parte de ellos y que les pertenecía a ellos, y hubo un rey que cometió el error de ofrecer incienso en el templo cuando está prohibido por la Torá que alguien que no sea sacerdote ofrezca incienso en el templo. Un rey que lo hizo y el rey fue castigado con lepra y recibió su castigo a pesar de ser rey, ya que en Israel no se pueden tener dos coronas a la vez, como vamos a ver. Hay tres coronas en el pueblo de Israel. Tenemos la corona de la primogenitura, eh, la corona de la Keuná, el sacerdocio, y la corona del Malhut, del reinado. Esa le fue dada a Judá. Solo le fue dada una corona, no dos y tampoco tres. Entonces, como vemos, este orden que Hashem estableció en el pueblo judío es un orden muy claro y tiene restricciones muy claras, y ni siquiera el rey de Israel puede pasarse de estos límites. Tenemos a Jerusalén, una ciudad de justicia, como la llama el profeta Yeshaya, eh, la ciudad de Tzedek, de justicia, la ciudad del rey, del que habita también entre los dos hombros. Aquí me quiero referir a Benjamín. Vemos en la parashá de Vayechi, en la última parashá del Sefer Bereshit, de Génesis, cuando Jacob Avinu bendice a Benjamín, le dice que él es un lobo que va a repartir el despojo, que es el que habita entre los dos hombros. Eh, Posteriormente le voy a traer un par de diapositivas y vamos a hablar un poco acerca de lo especial que tiene esta tribu de Benjamín, el hijo menor de Jacob. Vamos a ver cómo esta tribu logra unir a todas las demás tribus, y la esencia de esta tribu, y por qué esta tribu justamente porque justamente en el territorio de esta tribu donde está el templo, ya que el templo es la armonía que hay entre las 12 tribus. Recordemos que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía un pectoral con 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Cada piedra tiene diferentes características de acuerdo a la tribu, y también hay representación a lo largo de la estructura del templo de las 12 tribus, ya que las 12 tribus están representadas en el Bet HaMikdash. Trae también el Rab David Kimhi su comentario a Obadía, el libro del profeta Obadía, eh, capítulo 1, pues solo tiene un capítulo del libro, el verso 20. Trae que en el futuro todas las tribus
de Israel tendrán una porción en Jerusalén. Vamos a ver por qué trae esto el Radak. Posteriormente, cuando vayamos desarrollando el concepto de qué va a pasar con el mundo y con Jerusalén en el futuro y en el milenio del que les hablé, Yemot Mashiach. Ok, pasamos a hablar de los pilares. Hablamos de los tres patriarcas. Eh, entonces vamos a hablar de los tres pilares de el Bet HaMikdash y sus tres pilares por los que hay tres pilares que sostienen el mundo y como dijimos los tres patriarcas son los pilares y el fundamento por el cual el templo de Jerusalén pudo existir en el mundo y pudo ser. Entonces tenemos en las Mishnayot eh, el tratado de Avot, de la ética de los padres, capítulo 1, Mishnah 2, tenemos que Shimon HaTzadik allá Misharei Knesset HaGedolah, era miembro de la Gran Asamblea, Huaya Omer, él solía decir al Shelosha Devorim Olam Omed, sobre tres cosas o pilares, el mundo se sostiene, a la Torah, por medio de la Torah, a la Avodah, por medio del servicio, de Al Gemilut Hasadim, y por medio de Gemilut Hasadim, por medio de actos de bondad. Ok, entonces empezamos a describir un poco de estos pilares y cómo están representados en el templo. Tenemos entonces que el pilar de la Torah está representado por medio del Sanedrín, ya que, como ustedes saben, la Corte Suprema de Justicia era la encargada de poder traer a la práctica y establecer el sistema de justicia en todo el pueblo. Desde luego está la imagen del rey, que está también por sobre esto. Sin embargo, trae el Rambam que el rey de Israel no puede ser miembro del Sanedrín, ya que su función, la función del rey, son funciones reales, como trae el Rambam en las leyes de Melahim o Milhamot, de los reyes y las guerras. Justo Dafka y lo pone también con guerras, ya que como conocemos históricamente, son los reyes los que han encabezado las guerras y los que tenían que planificar la cuestión de la milicia y de poder llevar a cabo las guerras y mantener un orden social, pero también por medio de este cuerpo jurídico que es el Sanedrín. Entonces la Torá, que es el sistema de justicia de cómo Hashem quiere que nos comportemos, en el mundo, representado, su representación máxima en el templo, estaba con el Sanedrín, la Corte Suprema. El Mikdash es el corazón del mundo, de donde sale la Torá. La Torá es su inteligencia, esto lo trae el Maharal de Praga, en su obra Geburot Hashem, capítulo 8. Eh, Ustedes mismos pueden ver en un mapa mundi cómo Israel está eh, casi en el centro del mundo, no está ni muy al este, no está ni muy al oeste, está justo en el centro, no exactamente en el centro como está el corazón en el cuerpo, como ustedes saben, el corazón no está exactamente en el centro, sino que está un poco más arriba de la parte media del cuerpo sería el ombligo, está un poco más arriba y un poco más hacia la izquierda, y casi es la misma ubicación que la tierra de Israel tiene en el mundo, un poco más arriba y un poco más a la izquierda, justamente como está el corazón en el cuerpo. El cuerpo humano es una imagen y una representación cósmica de cómo los mundos están creados. Nosotros con nuestro cuerpo somos una representación de eso, un microcosmos donde, como ustedes saben, muchos órganos trabajan en armonía y las células desde lo molecular hasta lo celular, a nivel de órganos, los órganos forman sistemas y por medio de sistemas es como el cuerpo trabaja. Esta idea, quédense con esta idea, posteriormente la vamos a traer más adelante. Eh, Dice la Gemara en el tratado de Menajot
se refiere a las ofrendas de minjá, el plural es menajot. Entonces trae la Gemara que quien se dedica al estudio de la Torá es como que ofrecer un korban olá, como hablamos de él anteriormente, una minjá, una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa. Quien se dedica al estudio de la Torá es como que estuviera ofreciendo sacrificios. Trae la Gemara, la Torá en el exilio es el lugar donde está el templo. Esto también lo trae el Maharal de Praga en Tiferet Israel. Eh, Como vamos a ver también posteriormente en la otra clase, en la otra parte de eh, que vamos a ir desarrollando, cómo el pueblo de Israel representa la presencia de la Shejinah. La Shejinah es la presencia palpable y tangible de Hashem en este mundo. Esto es la Shejinah y la esencia de ella es una esencia femenina. Más adelante vamos a desarrollar este concepto también. Entonces hablamos del primer pilar, la Torah, el Sanedrín, hablamos de esto. Seguimos. Tenemos la Avodá o el servicio. Constituye el sistema sacrificial, todos los sacrificios que se traen en el Bet HaMikdash, traducido en nuestros días. Hoy en día, como saben ustedes, no traemos sacrificios porque no hay templo, no porque ya no se debe de traer, sino porque no hay templo, no hay dónde traerlos. Traducido en nuestros días como la tefilá. Y la liturgia que hoy en día se hace en el Bet Knesset, en la sinagoga. Eh, Esto fue vamos a decirlo así, un intercambio temporal que Hashem hizo, que nuestras tefilot, lo que sale de nuestra boca, lo que nosotros rezamos y pedimos a Hashem, sustituya los animales que deben ser traídos en el Bet HaMikdash. Como dice el profeta Joshea, capítulo 14, verso 3, que hu imachem devarim veshuvu el Hashem, imru elav kol tisa avon bekach tov, vena shelma parim sefateinu. O sea, que dijo Hashem que vamos a intercambiar las parim, las vacas, los animales que se ofrecen en el altar por nuestros labios, sefateinu, nuestros labios. Entonces Hashem nos llama a hacer shuvah, shuvu, regresen a Hashem y hagan este servicio, esta boda por medio de sus labios. Comuníquense con Hashem por medio de la tefilá. La tefilá es un servicio diario que se ofrece a Hashem 3 veces al día. Y esto va muy paralelamente a lo que se hacía diariamente en el templo. Hay 3 tefilot básicas diarias, la tefilá de Shaharit en la mañana, con el sacrificio que se hacía en la mañana, Minjá con el sacrificio que se hacía en la tarde y Arbit. La tercera tefilá no habían sacrificios en la noche, pero sí se terminaban de quemar los órganos en el altar durante la noche. Y entonces se instituyó por medio de Jacob Avino, tal vez como vieron ya con los rabinos, el servicio y la tefilá, el rezo de Arbit o Ma'arif. Ok, entonces seguimos. Traemos entonces la pregunta, ¿cuál es el objetivo de ofrecer sacrificios? Y con la ayuda de Hashem creo que vamos a dejar esta parte para la próxima semana, ya que nos queda eh, unos cuantos minutos para preguntas acerca de lo que vimos hasta ahora. Rap, una consulta. Usted mencionó que uno de los primeros sacrificios fue el que hizo Noé al descender del arca, ¿verdad? Sí, sí. Anteriormente, porque yo leí también en Génesis que uno de los hijos de Adán, Abel, él ofreció también, ¿eso fue un sacrificio o Eso no? sí. Vemos entonces, como yo les traje, que los sacrificios que ellos ofrecieron, Adán
ofreció sacrificios. No está escrito en la Torá, sino que está escrito en Midrashim, en otros lugares. Adán ofreció, Caín y Abel también ofrecieron. Como ustedes saben, Abel ofreció un sacrificio de animales y Caín, el primogénito de Adán, Arishon, ofreció un sacrificio de plantas. Sin embargo, explican los comentaristas que Hashem no recibió el sacrificio de Caín, ya que no fue de las primicias que venía de la tierra, no fue de los bikurim, es lo primero que sale de la tierra, de las primicias de las cosechas, sino que no fue esto, y por eso Hashem, dado que no fue lo mejor, no recibió el sacrificio de Caín y sí recibió el de Abel, que trajo lo mejor de sus animales. Y como les traje que los sacrificios eran solamente olor, ya que eran quemados completamente en el altar, no se tomaba nada del sacrificio, solo se le sacaba la piel y se partía el animal y se quemaba, no se comía ninguna parte de este sacrificio, como lo vamos a ver posteriormente con otros sacrificios, que sí hay parte de quien lo ofrece, puede comer de él, y también el sacerdote, hay una parte para el sacerdote, que él también come de él, y una parte para quien trae el animal, quien viene y lo ofrece, que también comía de ese sacrificio. Posteriormente vamos a ver eso, y como ustedes saben, fue hasta después del diluvio que que Hashem permitió que se comiera carne. Como ustedes saben, eh, no se podía comer entonces un animal que se iba a sacrificar en un altar, sino que por eso solo se presentaban olot, sacrificios de ascenso, porque significa el servicio más básico a Hashem, reconocer la soberanía de Hashem en el mundo, y se quemaba completamente en el altar, todo era para Hashem. Solo se quedaba la piel, obviamente la piel no se puede comer, sin embargo, si se podía sacar algún beneficio y hacer algo con ella. Y es por eso que leemos acerca de estos sacrificios que fueron traídos anteriormente, que según enseñan los sabios, fueron traídos en este lugar, en el monte Moriah, donde posteriormente iba a estar el templo. Gracias, More. Otra pregunta, por favor. More, ¿desde cuándo existían los sacrificios? ¿O fue a partir del pecado y la expulsión de Adán del Gran Edén? ¿O porque se supone que él ha transmitido a sus hijos estos sacrificios? Entonces él ya sabía. O sea, ¿fue antes de cometer el pecado o fue después? Aparentemente con la caída del hombre, eh, mientras no haya caído, no había necesidad de expiar nada. Fue luego de la caída que surgió el concepto de Korban. Korban en hebreo viene el verbo lekarev, que significa acercar, o sea, acercarse a algo. Y como vamos a ver posteriormente, el Korban, el sacrificio, es un acercamiento que tenemos nosotros como seres humanos y creación de Hashem, un acercamiento que tenemos de regresar nuevamente al Creador, como una y otra vez lo dicen los profetas: Shuvu, regresen, hagan Shuvah. Esto es una parte de ese concepto de regresar y reparar una transgresión o una caída. Vamos a desarrollar posteriormente el concepto de Shevirat Akelim, la ruptura de los Kelim. Posteriormente vamos a hablar de eso. Entonces, de la caída, del error y la transgresión de Adán, y de su exilio, de su primer exilio. Vamos a hablar también más adelante de esto, que surgió la idea de Korban, de poder acercarse nuevamente a Hashem. De ahí viene la palabra Korban, de acercamiento. Gracias, Julián. ¿Alguna otra pregunta? Ya son las 10. Mi pregunta es algo parecida, More, en esencia, ¿qué representan los sacrificios? Ya que son de agrado para el Eterno, pero usted más o menos ahorita nos ilustró que es como para acercarse más al Eterno. También acá en una de las diapositivas,
usted nos expone que viene siendo como cuando hacemos tevilá, detrás de todos los que estemos presentes pronto hagamos tevilá, que es una conexión, que esto nos conecta de una manera muy directa con el Eterno, como lo es la tefilá. Sí, sí, sí. Correcto. Ok, en la próxima clase, Besrat Hashem, vamos a hablar específicamente de cuál es el objetivo según los Rishonim, qué opiniones nos traen los Rishonim, cuál es el objetivo de ofrecer sacrificios. Lo vamos a ver más detenidamente y eso le va a responder su pregunta. Así que un poco de paciencia y en la próxima clase vamos a hablar detenidamente y vamos a ver fuentes y a detenernos y hablar, porque sí, es sumamente importante y de importancia vital poder ver qué razones nos dieron los hajamim, los sabios, de por qué de los sacrificios. Hay varias opiniones, lo vamos a ver con la ayuda de Hashem la próxima clase, lo vamos a desarrollar detenidamente. Gracias, More. Gracias a ustedes por el tiempo y con la ayuda de Hashem nos veríamos la próxima semana. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar del objetivo de los sacrificios, les traigo fuentes de los Rishonim y otras fuentes, también incluso de la Hasidut, y vamos a seguir desarrollando los conceptos con la ayuda de Hashem. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, ustedes por doctor. el tiempo y Besrat Hashem nos veríamos la próxima semana. Besrat Hashem. Que estén Todo de bien revés. y todo lo bueno y lo mejor para ustedes.